Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucho gusto otra vez saludarles en esta siguiente charla. Si estabas en otro canal y ahora estás conectado para esta, bienvenido, bienvenida. Tenemos algunas instrucciones que quiero recordarte, de seguro que si estuviste ayer las recuerdas. Solamente vamos a tener participación por medio del chat. Así que los micrófonos no podrán ser abiertos, desearíamos escucharnos, pero eso por cuestiones técnicas y de tiempo no será posible. La participación de nuestra conferencista será por 25 minutos. Seguido de eso tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Y ya estoy emocionado y contento de poderles presentar a nuestra conferenciante. Ella es Gabriela Beatriz Amaya, profesional argentina con una destacada trayectoria en el ámbito educativo. Posee una sólida formación académica, incluyendo una licenciatura en educación y estudios avanzados en formación docente. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva en la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación, ALAIME, puesto que ocupa desde 2019. Es secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, y directora de la Escuela Primaria Incorporada número 1420, Comunidad Educativa La Paz en Rosario, Santa Fe, desde 2015. Además, es consultora y asesora de organizaciones sociales y eclesiales. Y hoy tenemos el gusto de escucharle con el tema Los nuevos desafíos de la educación virtual universitaria. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por este espacio, por estar aquí. A nuestros amigos y amigas por también conectarse para este tema. Es tu tiempo, Gaby. Gracias. Bueno, gracias Luis, buenas noches o buenas tardes a todos, a todas. Agradezco a Bíblica Virtual por haber podido acompañar anoche coordinando, así como estás vos Luis, haciéndolo. Siempre es un placer, siempre es un espacio de aprendizaje y hoy por esta oportunidad de compartir algo de la experiencia, algo del orden de los saberes y también me parece siempre muy importante de la manera que sea y el chat es una de esas formas de participar, que mi voz no sea la única, si bien me han propuesto para llevar el tema adelante, eh, eh, alguno de ustedes debe tener experiencia o porque trabaja en educación a distancia o la experiencia como alumno y como alumna. Así que por ahí vamos a ir compartiendo algo que no es una palabra cerrada, sino que es una línea de pensamiento. Y cuando me convocaron a pensar los nuevos desafíos de la educación virtual universitaria, eh, fui pensando también en la propia práctica, ¿no es cierto? Es tan importante los aportes teóricos como esa epistemología de la práctica. Y pensando en la educación universitaria virtual, esta abre muchas posibilidades de estudio con múltiples ofertas. Nos encontramos en la actualidad con múltiples ofertas que no tienen limitaciones ni de fronteras, ni de tiempos, pero a su vez esta apertura está atravesada por desafíos para todas las personas involucradas, tanto en el acto de aprender como en el acto de enseñar. Y necesitamos partir de algunos conceptos comunes, esto me parece importante, si bien pueden sonar repetidos, pero poder partir de algunos conceptos comunes para poder pensar sobre la educación a distancia en la universidad. Y uno de ellos es poder hacer una breve y pequeña distinción entre la educación presencial y la educación a distancia, que necesitamos que sea clara, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de una educación a distancia? Bueno, esta comprende un conjunto de experiencias educativas en el que la dupla educador-educando está separada por ciertas coordenadas
espaciotemporales, ¿no? A diferencia de la educación presencial, que se caracteriza por la concurrencia de esas coordenadas espacios temporales, en ese encuentro entre profesores, profesoras, alumnos, alumnas. Hay muchos autores que escriben, piensan, dan marcos teóricos sobre la educación a distancia en los distintos ámbitos educativos y hay una autora, Fainol, que define a la educación a distancia desde dos elementos, dice ella, principales. Uno tiene que ver con la separación física de profesor, profesor-alumno, y otra tiene que ver con ese control volitivo que tiene el estudiante, que asume en su proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esa capacidad de regular la motivación y la cognición para alcanzar una meta, ¿no? Diferentes a cómo se desarrolla este control en la educación presencial. Y otra de las cuestiones que creo que también para pensar los desafíos necesitamos aclarar previamente es que no precisamos entrar en el debate si es posible o no es posible, si tiene eficacia o no la educación a distancia en contraposición con la educación presencial, ¿no? Debido a los diferentes escenarios donde se desarrolla. Eh, ¿Por qué digo que no es un tema a debatir con la fuerza que sí ha tenido en otros momentos? Porque la educación a distancia ha demostrado las posibilidades que abre y porque es un tema que no es nuevo, son nuevas en el uso de algunas tecnologías, como lo que estamos haciendo nosotros a través de Zoom, pero no es nueva la educación a distancia. Aquellos que ya tenemos unos cuantos años encima podemos recordar las publicidades de educación a distancia a través de cursos que llegaban por el correo postal o el uso de las emisoras de radio para capacitar, sobre todo a zonas, en zonas rurales, ¿no? Entonces estamos hablando de una educación a distancia con otras características y con otras tecnologías. Como si tampoco vamos a hablar de nuevas tecnologías, porque ¿hasta cuándo van a ser nuevas? Digo, sino que son tecnologías que se van reformulando, reinventando, pero no son nuevas, ya llevan mucho tiempo. Sí son nuevos los actores que se van incorporando y haciendo uso de esas tecnologías. Entonces ahora, una vez ya sentadas algunas bases o aclarados algunos puntos de los cuales partimos para pensar estos desafíos de la educación a distancia, es que sí podemos preguntarnos, hablar de estos desafíos comenzando con una pregunta, ¿no? Una pregunta que es, ¿vino viejo en odres nuevos? ¿Es lo mismo, pero presentado de una manera renovada? ¿Es lo mismo que hacer educación en presencialidad que en virtualidad? ¿Cuáles son esos desafíos? Eh, ¿Es una traspolación de un mismo esquema, pero en diferente formato? ¿Son las mismas didácticas? Bueno, me parece que es necesario pensar para esto los diferentes participantes de un acto tan complejo como es el acto educativo y en los componentes de ese mismo acto, ¿no? Es decir, debatir sobre los cambios que son necesarios en las formas de enseñar y de aprender en la educación virtual. Dussel plantea que el cambio que introduce la educación a distancia eh, lo hace desde algunas dimensiones, ella lo hace tomando en cuenta algunas dimensiones, y yo esas dimensiones las tomo más como desafíos a ser pensados, ¿no? Ella habla de la organización pedagógica del aula en la educación a distancia, de la noción de cultura y conocimiento y las formas de producción de ese conocimiento. Yo creo que ese es uno de los desafíos, es la organización pedagógica del aula en la virtualidad, del aula virtual. También lo es un desafío esa noción de cultura y de conocimiento
y las formas en que se produce el conocimiento en la educación a distancia, o lo que algunos autores llaman los sistemas de autoría, ¿no? En la generación de esos saberes, en las formas de ser alumno. Y estos desafíos van acompañados de muchas preguntas. ¿En qué consiste un campus virtual? ¿Cuál es el rol de los profesores, de los tutores? ¿Por qué existen profesores y tutores como tareas separadas? ¿Cómo se observa y se evalúa un campus virtual? ¿Cómo se toman las decisiones? Es decir, todo esto que sucede en la presencialidad, pero que se torna diferente en la mirada y en la búsqueda de las respuestas en la educación a distancia, ¿no? ¿Cómo interactúan y se entrelazan en un modelo de educación en línea los aspectos tecnológicos y pedagógicos, ¿no? Cómo se reconcilian estos dos universos que muchas veces dentro de las organizaciones educativas pareciera que estuvieran separadas, ¿no? Que lo tecnológico con lo pedagógico a veces no termina de entenderse. ¿Y cómo se forma entonces al personal docente que opera en el campus? Ya está habiendo experiencias docentes en las cuales nos encontramos con profesores que nunca han dado clase en la presencialidad, que sus experiencias han sido siempre desde la virtualidad. No tienen un manejo de grupo en lo presencial, no han preparado clases presenciales porque se han movido solo en el ámbito de lo virtual. Así como hay docentes que nos vamos a encontrar que dicen, no puedo dar clase en la virtualidad, no es un ámbito en el que me encuentro cómodo, no sé cómo manejarlo, porque entra como en discusión justamente esto que yo decía recién, ¿no? ¿Qué pasa con lo tecnológico y lo pedagógico? Entran como en riña, ¿no? Bueno, entonces cuando haciendo referencia a esto que yo nombraba en un principio con respecto a la organización pedagógica del aula, ¿no? Tiene que ver con algo que no es menor, que es la presentación de ese contenido a trabajar, que tenemos que pensarlo cómo se hace, ¿no? En cuanto a la regulación de los tiempos para trabajar esos contenidos, es decir, cómo acercamos a los estudiantes ese objeto de conocimiento, entendiendo que son otras lógicas, porque son otros tiempos, son otras formas de posicionarse un sujeto en el pensar frente a una pantalla. Son otros tiempos atencionales, y podemos estar 2 horas desarrollando una clase en la presencialidad y no es tan viable la experiencia sin cortes, sí que medie un tiempo de descanso en la virtualidad, ¿no? Hay que tener mucha experticia para lograr ese préstamo de la atención de un alumno durante 2 horas en la virtualidad. No digo que no sea imposible, hay docentes como Harold Segura que lo logra, pero, pero hablamos también de esto, de esta experticia de un trabajo en la virtualidad. Y en la educación a distancia, esto que decía, ¿no? Con estos tiempos atencionales diferentes, por lo tanto, insisto que no se puede traspolar el espacio y los modos de la presencialidad al espacio y los modos de la educación a distancia. Y esto es una de las cosas que nos ha pasado en la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos que salir a armar un esquema que quizás no existía y que se trató de hacer lo mismo, pero a través de un Zoom. Y no han sido buenas esas experiencias, porque es otra didáctica, es otra eh, presentación del espacio áulico, ¿no? Una organización tal que el alumno pueda recorrer ese espacio áulico en forma, lo que se dice en forma amigable, ¿no? En forma entendible para que las dificultades propias que tiene la educación a distancia no se tornen una barrera para el acceso. Mucha gente dice, no, yo así no puedo estudiar, yo necesito de la presencialidad. Bueno, ¿cuáles fueron sus experiencias para que, nos, para que sintiera o creyera que
tiene un costo, una dificultad extra la virtualidad. Entonces aquí es muy importante cómo se trabajan los recursos visuales, ¿no? Un poco algo de lo que escuchábamos en la conferencia anterior, ¿no? El uso de los recursos visuales, el tipo de letra, los colores, los formatos que se van a utilizar, es uno de los desafíos que muchas veces se presenta y es justamente eh, el, el poco uso de los recursos textuales, de las imágenes, de aquello que tiene que ver con la presencia del docente en poder conocer la cara y la voz de ese docente. Hacer educación a distancia no significa no ver la cara de ese docente o no escuchar su voz. Esto sigue siendo necesario. No desdibuja el rol docente, sino que lo coloca en otro lugar o de otros modos, pero la presencia docente sigue siendo necesaria. En cómo este docente va a estar acompañando esa materia, ese seminario. Y lo que estoy diciendo que uno de los desafíos que tenemos en la educación a distancia tiene que ver con la retención del alumnado. Hay altos porcentajes de pérdida, de desgranamiento a lo largo de un programa educativo porque eh, hay que acompañar mucho a ese sujeto docente, perdón, ese sujeto alumno en su recorrido para que pueda sostenerlo. La presencialidad tiene muchas ventajas que no tiene la educación virtual y la educación virtual tiene ventajas que no tiene la presencialidad. Y una de las ventajas de la presencialidad es que nos sentimos cómodos en la grupalidad, que cuando estoy queriendo dejar o no puedo asistir, hay un otro, una otra que, con el que me puedo comunicar con la facilidad de un próximo encuentro, ¿no? Y me pone al día. Eh, el cara a cara, lo afectivo, eh, el, el compartir en Argentina el típico mate con el compañero con el que estoy cursando. Eh, Esto en la virtualidad no está. Bueno, es el desafío de cómo lograr los climas en clase para conformar una comunidad de aprendizaje, para también lograr una grupalidad. Más adelante vamos a ver algo de eso, ¿no? Entonces, este es uno de los desafíos que tenemos, poder lograr la retención del alumnado y en eso entonces tenemos que estar pensando en los aspectos pedagógicos del aula, ¿no? Y allí es importantísimo el trabajo en equipo. En la presencialidad, el docente cierra la puerta del aula y desarrolla su clase con su sola presencia y el uso de alguna tecnología, como puede ser una pizarra, etcétera. En el trabajo de educación a distancia es imprescindible el trabajo en equipo con la apoyatura de los equipos técnicos. No son contrarios, sino que deben ser un trabajo absolutamente coordinado. Otro de los desafíos que visualizamos, ustedes pueden nombrar otros, ¿no? Pero otro de los desafíos que visualizamos está presente en la relación con el conocimiento, eh, con las diversas propuestas de cómo se reproduce un modelo en el cual el conocimiento radica en el profesor y es transferido a las locaciones remotas para ser incorporado por el alumno, ¿no? Este profesor que sabe y este alumno que no sabe. Y muchas veces esto también, así como existe en la presencialidad, se traslada a la virtualidad, ¿no? Y aquí es donde eh, se destaca la distancia de la educación online y el papel que se le asigna a la tecnología, ¿no? El docente de educación a distancia debe tener muy clara la intencionalidad pedagógica de cada clase para poder organizar los contenidos, para poder organizar la presentación de sus contenidos, las actividades que va a solicitar, porque un contenido presentado con cierta organización y ciertas pautas acompaña, facilita el acceso en la virtualidad, ¿no?
¿Cuál es el tiempo estimado de la lectura de la bibliografía obligatoria? También esto es uno de los puntos importantes, que no quiere decir que se desestime en calidad educativa, sino que se reorganicen los contenidos eh, desde otras perspectivas, ¿no? ¿Cómo se hace, al decir de Chevalar, esa transposición didáctica desde ese saber sabio a ese saber enseñado, ¿no? Y en ello nos encontramos como una de las herramientas de la educación a distancia que se puede presentar como uno de los desafíos, en lugar del foro, como el aula en la presencialidad, ¿no? El lugar del foro es ese lugar donde nos encontramos juntos a pensar, todos, docentes y alumnos, alumnas, ¿no? Y ahí también es el desafío de qué temáticas se van a presentar en los foros, qué se va a poner en discusión. ¿Qué sostiene el docente que es fundamental que se torne discutible, que se torne pensable por todos? Y allí también hay una ventaja de la educación a distancia con respecto al foro si lo comparamos en relación al aula en la presencialidad. Quizás como parte de los requisitos para cumplimentar una materia puede ser cierto porcentaje de participación en los foros. En el aula, en lo presencial, un alumno puede participar o no, puede entrar en debate, exponer sus ideas o pasar un año absolutamente callado, que no quiere decir que no esté participando, ¿no? Desde su pensamiento, sino que no lo expone. Pero digo, en los foros, al existir como parte de un requisito, hace que uno debe incorporarse a este ejercicio del pensamiento colectivo, de exponer las ideas, de entrar en discusión con un otro, con una otra, y también que allí intervenga el docente acompañando el establecimiento de esas redes conceptuales. Esa es una gran riqueza, que puede ser una gran riqueza si lo tomamos como un desafío a ese foro en cuanto al planteamiento de las temáticas y los modos, ¿no? Y también esto, insisto, la intervención del docente, ¿no? Que no deje que los alumnos participen y el docente ya pareciera que no tiene nada para decir. Bueno, en lo que se refiere a la producción de los conocimientos, Dussel señala que hay un cambio en los sistemas de autoría, por el cual la autoría individual se vuelve difusa en la virtualidad y se expande esta autoría colectiva y participativa como Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Y estos cambios ponen en cuestión cuál es el conocimiento relevante y pertinente al que nos ocupamos en educación. Si yo googleo o puedo ver por YouTube, si todo contenido lo encuentro, ¿cuál es el plus de sentido que haya una mediación pedagógica del docente? ¿Cuál es el plus de sentido que el docente me da en la educación a distancia? Y acá tiene que ver justamente con la selección de los contenidos, con la pregunta, el cuestionamiento, la problematización de ese saber, esto que recién decía, ¿no? Cómo acompaño a establecer las redes conceptuales y cómo acompaño los procesos de aprendizaje, que eso una persona sola no lo hace ni acompañado por la mejor educación, ni por la inteligencia artificial. Bueno, para seguir un poquito antes de terminar, ¿no? Eh, Otro de los desafíos también muy interesantes es poder pensar en el rol de los facilitadores. Eh, Nosotros bregamos por la presencia de los facilitadores porque son quienes monitorean la participación, son quienes acompañan a las dificultades de acercamiento a ese contenido, eh, son quienes desde nuestras instituciones evangélicas en algún punto tienen una función pastoral, porque nos pasa la vida y no podemos relacionarnos con nuestros estudiantes solo desde el área de un saber aprender, un contenido a conocer, ¿no? Sino qué le pasa a ese sujeto con lo que va aprendiendo también, con lo que va conociendo. Por eso es importante que quede estipulado bien
cuál es el rol de los facilitadores y cómo acompaña el proceso de aprendizaje que están haciendo los estudiantes. Otro de los desafíos de la educación a distancia en la universidad es cómo se aprende a ser alumno. Tenemos tan incorporado todos el ser alumno porque hemos pasado por distintos puntos en la trayectoria, un recorrido escolar, eh, educativo, que creemos que nacemos alumnos y en realidad se aprende y se aprende a ser alumno de los distintos estamentos educativos, ¿no? También se tiene que aprender a ser estudiante a distancia. Cuando decimos voy a estudiar en los tiempos libres, bueno, no existen los tiempos libres, tenemos muy pocos tiempos libres, ¿no? Cómo se aprende a poder sistematizar y regular los tiempos para no terminar abandonando. Y por otro lado, otro de los desafíos que nombraba anteriormente tiene que ver con esto de cómo lograr comunidades de aprendizaje, ¿no? ¿Qué caminos construimos para lograr ser comunidades de aprendizaje? Porque es fácil también caer en esto de, bueno, hago mi recorrido, mi aprendizaje, estudio, entro y salgo de la plataforma y en realidad consideramos que el aprendizaje es un acto social. Si bien necesita de momentos solitarios, necesitamos aprender y pensar junto con otros para no terminar con un pensamiento empobrecido y cerrado. Y este es otro de los desafíos. ¿De qué manera lograr comunidades de aprendizaje a través de los foros, a través de los patios virtuales, que es otra de las propuestas, de, de los grupos que se van tornando por interés, de cómo podemos lograr la conexión entre alumnos de distintos años de una misma carrera para el enriquecimiento mutuo. Eh, los desafíos son muchos, es muy interesante y muy rico lo que se puede lograr en la educación a distancia. Hay mucho por aprender, pero es un buen augurio que personas que quizás por tiempos laborales, familiares o geográficos antes no podían estudiar, la educación a distancia como está planteada hoy es un acto en algún punto, un acto de justicia y democratización del conocimiento. Nosotros, y con esto termino, en UCEL tenemos una alumna de la licenciatura en teología que nació en Perú, vive en Japón y estudia en Rosario, Argentina. Bueno, esto es gracias a toda esta tecnología que hoy tenemos y damos gracias a Dios por eso, porque podemos encontrarnos, conocernos, cómo estar hoy aquí y de esta manera. Así que nos vamos a seguir encontrando, pensando en desafíos y yendo por más.